Mejor que el coronel Pompeyo Torrealba, decíamos, sus alumnos han venido a explicarnos el problema y nos hablan siempre de su profesor. Además, con este libro que decíamos que es un libro extraordinario, a un siglo del despojo del territorio Esequibo, creo que es la compilación más importante, no solamente cartográfica, sino histórica, política y vivencial, porque han conocido la zona. ¿Qué decir de todo esto, coronel, y cómo recuperar ese territorio? Fácil. La recuperación del territorio Esequibo es fácil hacerlo en virtud de que ya hubo la disposición. Yo siempre pongo el ejemplo de una locomotora, un ferrocarril. Está compuesto por una locomotora, por vagones y por rieles. Pero tú puedes tener los rieles muy extensos, puedes tener muchos vagones, pero si no hay la locomotora que empuje o que ale, y la locomotora se ha convertido, Nicolás Maduro ha internalizado el problema del tema del Esequibo y hay una disposición política para que se tomen todas las acciones necesarias para iniciar todo un proceso. No podemos siempre pensar, en una perspectiva global de todo el país, ¿no? Sí, es todo el país. Y en virtud de una entrevista que me hicieron en BTV, en el Canal 8, donde hay unos 557.000 seguidores, ahí está una encuesta. Entonces me llamaron y me dieron un mensaje de la oposición, del gobierno, porque hay a flor de piel la necesidad de buscarle una solución para poder reivindicar un territorio que le pertenece a Venezuela desde su misma configuración geográfica. Entonces estamos hablando del 5 de julio de 1811, donde resulta ser que nosotros colocamos en nuestra acta de independencia que el territorio del nuevo país llamado República Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, estaba constituido a través del utis possidetis iuris, lo que poseía España en ese momento en que nosotros logramos la libertad. Allí se inicia la configuración de ese país llamado Venezuela. Y parte es el territorio Esequibo, porque el límite siempre fue el río Esequibo. Y un poquito más allá. Claro, que es la misma tesis de Argentina cuando dice que las Malvinas eran argentinas, aunque eran también de la corona, pero en 1834 las ocuparon violentamente los ingleses. Entonces, son principios de todo el derecho latinoamericano. Sí, el problema está en que estamos confrontando dos utis possidetis. El utis possidetis de facto y el utis possidetis iuris. Que lo dicen los argentinos también, que es una ocupación ilegal y militar. Ilegal y militar. Y aquí fue ilegal y a través de colonos. No hubo mucha fuerza militar porque éramos tan débiles que no se necesitaba ni siquiera la parte militar para... Además, lo que dice el presidente Guyana, que para ellos el límite es el de 1899, ni siquiera estuvo Venezuela presente en ese tribunal arbitral, ¿no? El de 1899. Sí. Y precisamente tenemos un doble trabajo, Julio César. Tenemos el doble trabajo, ¿por qué? Porque necesitamos enseñarle a nuestro pueblo verdaderamente cuál es nuestra historia, de dónde venimos nosotros, de cuál es nuestra partida de nacimiento. Pero yo quiero hacer, y he estado vendiendo la idea, de hacer una inversión de la carga de la prueba. Que nos permita nosotros no solamente estar diciéndole Esequibo es nuestro, vamos a preguntarle a Guyana cuál es su territorio, de dónde le salió su territorio. Y allí es una excelente pregunta porque ellos van a tener que retrotraerse a su propia historia para ellos saber que el 26 de mayo de 1966, cuando Inglaterra le da la independencia, Inglaterra tenía 20.000 millas cuadradas, que son 37.000 kilómetros cuadrados, que le habían comprado Holanda. Es decir, Inglaterra tenía la facultad y la potestad de hacer con su territorio lo que le venía en gana. De dárselo, regalárselo o vendérselo. Importante el señalamiento, porque eso era holandés antes. Eso era holandés. Y los holandeses, resulta ser que inclusive los holandeses, eso ni siquiera era holandés, era español. Claro, y entran los holandeses en función de que los holandeses eran súbditos de España, porque se había unido el reino de Orange, resulta ser que era parte del reino de España. Por lo tanto, cuando los holandeses ingresan a Sudamérica, resulta ser que ese era territorio español. Y España no le paró mucho, así como tú puedes alojar en un momento dado un pariente, un amigo en tu casa, pero después el amigo entonces quiere quitarte el garaje o el apartamento o el salón donde lo pusiste a dormir allí. Ahora, Venezuela ha sido consecuente siempre, no con la dureza de Argentina tal vez, con la Malvinas, pero siempre todos los gobiernos han insistido en la conquista de unos más y otros mucho más. Claro, claro. Unos más y otros mucho más. Nunca
ninguno menos. Sí. Todos han insistido. Y esto no es sino la sumatoria de una posición oficial venezolana en función de que el laudo arbitral de París fue una componenda imperialista y colonialista de Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, porque ni siquiera nos dejaron a nosotros, estábamos tan minusválidos desde el punto de vista político, económico, militar. No, es que no había diplomacia. Cuando llega Cipriano Castro con la revolución restauradora, claro, no había gobierno. No había gobierno. El embajador nuestro había renunciado, claro, y el presidente salió huyendo y se montó en una goleta y fue para Maracaibo. Claro, es decir, cuando llega Cipriano Castro, Miraflores no había nadie. Y no se iba a ocupar este problema. Claro, no menos. Entonces, se tenía que ocupar de mantener su posición allí y mantenerse en el gobierno, como lo hicieron una serie de gobiernos sucesivos, que nuestro problema ha sido de que para Guyana realmente a partir de 1966, cuando Inglaterra le deja el espacio que estaban autorizados para hacerlo, porque le da la independencia, tenemos que decir sobre el presidente Guyana. Es decir, por eso te hablaba de doble trabajo. Tenemos que enseñar a nuestros conciudadanos, pero tenemos que enseñar a los guyaneses y al gobierno guyanés cuál es su territorio, porque a estas alturas, cada vez que ese señor presidente Guyana habla, lo que está diciendo es que él no sabe ni siquiera cuál es la herencia a través del utis possidetis iuri que le dejó Inglaterra. Ella no le podía estar dejando un territorio robado, usurpado y que nos despojaron. Que por cierto, los españoles incluso reclaman los 7 kilómetros del Peñón de Gibraltar, también ocupados en 1704 violentamente por los ingleses. Pero después vamos a ver la tesis que sostiene el coronel Pompeyo Torrealba sobre cómo ganar ese territorio directamente.